En esta mañana nos corresponde Primera de Reyes, capítulo 22, y el título es La derrota de Acab. Entonces, como veníamos mirando en el estudio, ¿qué pasaba con Acab? Acab era una persona que se dejaba manipular de su esposa, ¿cierto? Mirábamos el domingo pasado que Acab, él simplemente se ponía a llorar. Y entonces la esposa, para que no llorara, era como un niño chiquito que cuando hace pataleta, el papá o la mamá le dan lo que quiere. Acá era igual. Hizo pataleta y la esposa, ¿qué hizo? Mandó a matar. Mandó a matar a Nabot para darle la heredad, para darle esa viña. En nuestra vida muchas veces pasa igual, cuando la mujer es muy prepotente, cuando la mujer es la que maneja al marido, también hace lo mismo y el marido se vuelve un peso. Entonces no permitamos que nosotros seamos esas Jezabel, que nos dé un espíritu diferente al de esta mujer. Y en esta mañana pedirle a Dios que sea Él hablando. Amado Padre Celestial, en esta mañana te pido que sea tu Espíritu Santo en este lugar, oh Dios, que desciendas con poder, Padre Celestial, que lo que hoy vamos a aprender, Señor, se grabe en nuestros corazones, Padre amado. Y lo más importante, que no se quede ahí, oh Dios, que seamos esas personas que podamos llevar, Señor, esa palabra a los que la necesitan, Padre Celestial, ese consejo, Dios, aquel que lo necesita. Te pido, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones. Amén. Miremos entonces qué nos dice Primera de Reyes, capítulo 22. El versículo 1. Dice que habían pasado 3 años sin guerra. Si nos damos cuenta, en estos lugares vivían de guerra en guerra. ¿Y para qué peleaban tanto? Para poseer las tierras. En esta mañana miramos también que esa canción que cantamos al final, ¿qué nos dice? Que Dios no nos trajo aquí para volver atrás. ¿Para qué nos trajo el Señor? Dice que nos trajo a poseer las tierras. Dios en tu vida, en mi vida, nos dice qué es lo que tenemos que poseer. Y a ellos también les decía qué tenían que poseer, qué tierras eran para ellos. Dios la repartía de determinada forma, en la cual les decía, esa tierra la coge tal tribu, esa otra tal tribu, y así iba repartiendo esas tierras, pero tenían que lucharlas. En nuestra vida Dios también te ha dado un matrimonio, te ha dado un hogar, te ha dado unos hijos, que debemos día a día estar luchando por ellos, que debemos día a día estar conquistando esas nuevas tierras para nuestros hijos. El Señor no nos manda que vamos y matemos, nos manda es que enseñemos. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? ¿Cómo estás educando a tus hijos? Ahí estás conquistando una tierra. Y dice en el versículo 1, dice que habían pasado 3 años sin guerra entre los sirios y los israelitas. Miremos lo que nos dice. Dice, pero a los 3 años aconteció que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Entonces dice que el rey de Judá, que estaba en una tierra, me imagino en una parte alta, porque dice que descendió, que bajó, donde estaba el rey de Judá. Y si miramos quién era el rey de Israel, era Acab. El personaje que habíamos visto hace 8 días, que lloraba porque no le daban la tierra, porque no se la vendían, que se acostó y que se volteó, dice que lloraba y se lamentaba, y que la esposa cogió y mandó a matar al otro. Entonces era ese rey. Entonces Josafat dice que bajó donde estaba Acab. Dice que era lo que él quería, que los profetas que él tenía le digan lo que él quería. Si nos recordamos domingos más atrás,
habíamos mirado también que el rey Acab tenía 450 profetas falsos y que Elías, ¿qué hizo con ellos? Los degolló. O sea que le acabó los profetas. Pero ahorita en este capítulo miramos que él otra vez vuelve y tiene 400 más. ¿Y a él qué es lo que le agradaba en la vida? Simplemente que le digan cosas bonitas. Igual pasa en nuestras iglesias hoy en día. Las iglesias modernas están llenas de personas que les agrada oír lo que el corazoncito quiere que le digan. Porque en la iglesia miramos que hay poquita gente, precisamente porque aquí enseñamos la verdadera palabra de Dios. Aquí no les venimos a enseñar cuenticos, aquí no le enseñamos historias, le enseñamos la realidad que está en la Biblia. Y yo le doy gracias a Dios porque, mire, gracias a Dios estudiamos la Biblia de principio a fin. No escogemos un capítulo, el más bonito, no, los escogemos todos. Porque si decimos que este es un manual y que es la palabra de Dios, debo estudiarla toda, ¿sí o no? Entonces miramos que el rey de Judá dice que bajó a visitar al rey, porque como estaban tan tranquilos, ya había pasado la guerra, ya había todo paz, dice, en la historia dice que Dios le había prosperado a Judá tanto que tenía tantas vacas, tantas ovejas, tantas riquezas, que entonces él ya no sabía qué hacer, entonces se bajó a visitar al otro. Y el otro también había sido muy próspero precisamente porque había ganado las guerras, pero de una manera desleal. Porque se dejaba contaminar, porque se había contaminado con los dioses que tenía la mujer. La mujer no creía en nuestro Dios, ella tenía otro Dios. Y el esposo, como era una persona que se dejaba como una veleta para allá y para acá, entonces él creía en todo lo que ella le decía. Es más, si algún día tienen tiempo y estudian la historia, mirarán que ellos, dice que para agradar al Dios falso de ellos, tenían relaciones sexuales en el santuario. Yo pregunto, ¿eso es de Dios o del diablo? Eso no es de Dios. Entonces contaminaban tanto, el altar contaminaban tanto y a Dios eso no le agradaba. Miremos el versículo del 3 al 4. Y el rey de Israel dijo a su siervo, ¿no sabes que Ramot de Galad es nuestra? Entonces el rey Acab le dijo, ¿no sabes que Ramot de Galad, esa tierra es nuestra y que podemos ir a poseerla? Pero el rey de Judá, como era temeroso de Dios, él le decía que él no iba si antes no consultaba a Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Cuando tú tengas un problema en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, en cualquier situación que tú tengas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Consultarle a Dios, leer la palabra. Por eso, mire, aquí en la iglesia tenemos que los devocionales, ahí le estamos consultando a Dios todos los días. Entonces yo les invito a que lo hagan. Tenemos tanto material y qué tristeza que muchas veces no lo hacemos. Hagan el devocional y si tiene algún problema de cualquier cosa que usted tenga, sea jurídico, sea lo que sea, consúltele al Señor. Pídale dirección a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa en el ser humano? Primero, si yo tengo problemas económicos, ¿en qué es lo que pienso? En el banco, ¿sí o no? En ir a endeudarme. Es tan fácil, mire, lo que estamos pasando con la iglesia, me decían, no, pastora, vea, es que uno va al banco, le dan 70, 80 millones. Es verdad. Pero ahí no estoy creyendo en el poder de Dios. No estoy creyendo que es Dios. Digo, ay, no, es que Dios es el dueño del oro y la plata. Pero es una frase que se volvió de cajón. Simplemente lo digo porque los demás lo dicen. Pero si yo le creo que es el oro y la plata, pues a Él es que tengo que pedirle. No ir a endeudarme ni a endeudar a la iglesia.
porque eso sería maldición. Vivir en deuda es maldición. Y eso no lo quiere Dios. Entonces, ¿Dios qué nos ha dado? Las manitos para trabajar, la inteligencia para poder actuar. No actuemos a la ligera. Si tú tienes algún problema, primero consúltale al Señor, pídele dirección a Dios. Segundo, pídele dirección a tus pastores. Y eso es lo que menos nos gusta. Simplemente, ¿qué es lo que decimos? Ay, no, yo voy y le digo a la pastora seguro me dice que no. Pero si uno ya ha vivido tantas situaciones y cuando uno aconseja es porque ya pasó por la situación que tú estás pasando. Y si te está diciendo por ahí no, es que por ahí no. Pero somos tercos y queremos hacer lo que hizo el rey Acab, simplemente escuchar lo que él quería. Y le daba rabia. Y así hay hermanitos cuando uno les dice, no hermana, es que usted está mal. Ay no, pastora, usted siempre me dice todo lo malo. Pero si está yéndose por el mal camino, ¿yo cómo le puedo decir que va bien? ¿O no? Si está endeudado hasta el copete. Y sin embargo me dice, vea pastora, saqué a mi hijo de allá porque lo voy a poner en un privado porque la familia todos lo tienen en privado. Y yo le digo, ¿cómo si le alcanza el sueldo? Le digo. No, pero yo me voy a endeudar. Como Dios es el dueño del oro y la plata, entonces Dios me ha de dar. Yo digo, qué insensatez. Y actuamos de esa manera, que porque la vecinita tiene su hija en el mejor colegio, entonces yo también. Que porque la vecina le compró el mejor vestido a la hija, yo también. Así sea pidiendo, pero yo le doy lo mejor. Es tanto que decimos, no, es que yo no quiero que mi hija sufra lo que yo sufrí. Otro error tan grande. Debemos enseñarle a nuestros hijos a que lo que se ponen, a que lo que comen, cuesta. Que tu hijo sepa de dónde sacas el dinero. Porque los hijos son los menos enterados de dónde sacas el dinero para lo que le das. Y entonces, ¿qué hace el niñito? Pide y sigue pidiendo. Estamos haciendo unos monstruos. Y el día de mañana ustedes terminan, ¿dónde? En una cárcel. Pagando las deudas por sus hijos. Digámosle a Dios que tengamos entonces discernimiento para las cosas. En esta mañana vamos a ver 4 punticos importantes. Entonces, primero es siempre consultar a Jehová. El segundo punto es utilizar el medio correcto. Entonces, primero consulto a Jehová y utilizo el medio correcto. Pero miremos lo que hicieron estos personajes que uno se pone a pensar, uy, pero qué loco esa gente. Versículo 5. Dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes la palabra de Jehová. Y el rey de Israel llamó a sus profetas, que eran 400, entonces dijo el rey de Israel, no, pues usted solo tiene un hito, yo tengo 400. Tengo más. Y ellos sí me van a decir la verdad. El rey de Israel le pregunta, ¿voy a la guerra de Ramot de Galad? Ellos le dijeron, sube, que Dios te dará la victoria. Mire qué insensatez tan grande. Eran unos profetas falsos, pero ellos le dijeron, sube. Y el otro, el corazón se le hinchó. Entonces, mejor dicho, andaba como un pavo, creidísimo, y me voy a la guerra y voy delante y Jehová estará conmigo, y él juraba pues que Jehová iba a estar con él. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Dice que cuando llegaron ellos, dijo el rey Josafat, el otro rey que había bajado, le dijo, consultemos a Jehová. Miremos lo que nos dice el versículo 7.
Hay aquí un profeta de Jehová por el cual consultemos, y Acab tenía 400 falsos profetas. A Acab no le gustaba que le estén corrigiendo. El versículo 6 dice, y el rey Acab reunió a sus 400 profetas, y ellos le dijeron que sí, que suba. Realmente le confirmaron que debía subir. En nuestra vida también, cuando tú consultas a personas que no tienen conocimiento, que no tienen sabiduría, ¿qué te dicen? Uy, sí, vaya, eso le conviene, vaya. Es más, mira, cuando tú estás pasando por una situación muy difícil, de una infidelidad, y vas donde una persona insensata, que no tiene conocimiento de Dios, que no tiene respeto hacia Dios, ¿qué es lo primero que te dice? Hazle lo mismo, a ver qué siente. Págale con la misma moneda. Consíguete otro y sé infiel. Yo digo, ¡ay! Qué horrible que eso le esté aconsejando a uno. Y si uno es un insensato, entonces ¿qué hace? Pues sale a la calle, se pone su minifalda y a cometer el pecado que la amiguita la mandó. ¿Cómo queda tu corazón entonces? Destrozado, destruido. Debemos saber a quién pido un consejo. Porque si es una persona del mundo no te va a aconsejarlo en bien. Lo primero que te dice, haz lo mismo, que sienta en carne propia lo que te hizo sentir. Triste, ¿verdad? Pero es la realidad. Debemos tener sabiduría entonces para pensar, para ver qué es lo que estamos haciendo. Sabiduría en todo momento. Si miramos al rey Salomón, ¿qué era lo que pedía? Sabiduría para gobernar. Y gobernar no solamente en lo secular, gobernar en tu hogar. Pide la sabiduría a Dios para que sepas guiar a tus hijos, para que sepas comportarte como una verdadera mamá, como una verdadera esposa, para que el día de mañana tus hijos no tengan que avergonzarse de ti y para que tú tengas autoridad de corregir a tus hijos. Porque si tú caes en pecado como mujer, ¿cómo puedes corregir a tu hija el día que caiga? ¿Con qué autoridad? No tenemos ninguna autoridad. Por eso debemos de ser esas mujeres virtuosas que habla la palabra de Dios, esas mujeres intachables. Que seamos esas mujeres como la Madre de Jesús, puras, sin mancha. Que nadie tenga que restregarnos en la cara qué hiciste o qué estás haciendo. Amén. El tercer punto dice, hay que escuchar lo que nos conviene de parte de Dios. Aprendamos a escuchar entonces lo que viene de parte de Dios y aprendamos a discernir. Pidámosle a Dios siempre que nos dé espíritu de discernimiento. Que si alguien viene a traerte un comentario, que te dé ese espíritu, el Señor, de entender, para que tú no caigas en errores. Miremos qué nos dice el versículo 8. El rey de Israel respondió a Josafat: ¿haya un varón el cual podríamos consultar a Jehová? Micaía, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, dijo Acab, porque siempre me profetiza el mal. Acab no quería profetizar, que le profetice un verdadero profeta, un verdadero siervo de Dios, porque decía, no, es que ese me profetiza el mal. Yo quiero oír cosas buenas. En las iglesias, ¿qué está pasando hoy en día? Cantidad de profetas falsos. Y miramos, predican solamente de la prosperidad, predican que te vas a hacer rico parpadeando los ojos. Entonces decimos, uy, qué chévere, ¿no? Esa iglesia, vea, y cómo el Señor tiene ese profeta allá. Pero no nos damos cuenta que son profetas falsos.
Igual que en la antigüedad habían estos profetas falsos, pasa hoy en día. Entonces dice que el rey Josafat dijo al rey, muchas veces no nos gusta, muchas veces seamos sinceros, no nos gusta la corrección. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta que le estén corrigiendo? A nadie. Y entonces lo primero que hacemos, ¿qué es? Las jetotas se nos caen hasta acá. Y si vieran lo feos que nos miramos, yo creo que ninguno haríamos esas jetas grandotas. Porque si usted cuando está bravo se mira al espejo, como se mira bonito o feo. Horrible. Entonces, pidámosle a Dios que cuando nos corrijan, no estiremos esas cosas hasta el piso, porque de pronto hasta nos las vamos a pisar. Cuarto punto, dice, no debo poner palabras en la boca de Dios. Y eso es lo que siempre a veces pasa. Decimos, somos tan descarados, no, es que Dios me habló, es que Dios me dijo. Y aseguramos que Dios nos habló, que Dios nos dijo, pero son inventos. Miremos el versículo 13 y 14. Y el mensajero que había ido a buscar a Micaía le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian cosas buenas, que sea esta la palabra como la de ellos. Tenemos que tener el oído sensible, dice, a la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé un oído sensible a su palabra, que no se nos meta en nuestro corazón un espíritu de mentira. El versículo 22 al 14 dice, Micaía respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. El profeta verdadero dijo, que lo que Dios me hablare, eso diré. Pero al otro, ¿qué le pasó? Se le metió en el corazón, dice que un espíritu de ¿qué? De mentira. Dios permitió que ese espíritu de mentira se le metiera a este profeta, ¿para qué? Para destrucción del rey Acab. ¿Por qué? Sencillamente porque Acab ya se había salido de sus manos. Porque Dios ya se había cansado de tanta tontera que este hombre hacía. Si recordamos, hace 8 días Dios le había perdonado al rey Acab porque el rey se vistió de cilicio, dice que se arrepintió, que lloró amargamente por lo que la mujer había hecho, pero hasta ahí le llegó. Cuando Dios empezó a prosperarlo otra vez, ¿qué pasó? Se olvidó. Lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando Dios empieza a prosperarte económicamente, nos olvidamos de Dios. Y qué tristeza cuando uno le dice, hermanita, ¿por qué no ha ido? No, es que si usted viera, pastor, es que tengo tanto trabajo que no tengo tiempo. Es que tengo tantos clientes que tengo que ir a visitar y yo no tengo tiempo. No me queda tiempo. Entonces lo mejor, ¿sabe qué, pastora? Yo ya no voy a volver. Y piensan que eso a los pastores les hace feo, que con eso nos ofenden. Y son tan insensatos que a quien están ofendiendo es ¿a quién? A Dios. Porque total, si usted viene, pues bendito sea el Señor. Pero si no viene, ¿quién se pierde la bendición? ¿Yo? No, ustedes se pierden. Pero así somos. Somos personas insensatas, que cuando vemos la bendición, ¿por qué es que no viene? No, porque tengo mucho trabajo. Y yo, no, ves que si yo cierro mi almacén, si viera lo que pierdo. Y somos así. Así éramos nosotros en los almacenes. Un domingo no lo cerrábamos, porque pensábamos que nos íbamos a quedar pobres. Pero Dios que tiene para ti te lo devuelve. Te lo multiplica. Si tú dedicas un tiempo, una media hora,
para orarle a Dios, y cierras tu negocio y dices, hoy no voy a abrir, me voy a la iglesia. Si tú vas el lunes, vas a vender el doble de lo que vendiste ese día. Pero somos insensatos y decimos, no tengo tiempo. En cierta ocasión le dije a un hermano de la iglesia que ya no venía, hermano, ¿por qué no ha venido? Qué pena, usted era un gran siervo del Señor. ¿Saben qué me dijo? No, pastora, es que mis hijos ya salen del colegio y entran a la universidad y entonces yo tengo que trabajar más duro y no tengo tiempo. Ese día, yo digo, hablé con voz de profeta y le dije, ¿y qué tal si se te acaba tu tiempo? Después les confieso que me arrepentí de haber dicho eso, porque a los 3 días se murió y Dios le quitó el tiempo. Y a mí como pastora me dolía, porque fue un gran amigo, fue una gran persona, pero él me dijo que no tenía tiempo para Dios. Y ese día yo le dije, ¿y qué tal si Dios te quita el tiempo? Si el dueño del tiempo es Dios, no somos nosotros los dueños del tiempo. Entonces, como un compañero, no vuelvan a decir, si ustedes lo han dicho, no tengo tiempo, porque Dios te puede acortar el tiempo, te puede quitar el tiempo. Y si dices, no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo, entonces Dios te va a quitar el trabajo para que tengas tiempo y para que vuelvas aquí a doblar rodilla y a clamarle a Dios por tu trabajo. No pongamos ni el tiempo ni le quitemos el tiempo que es de Dios. Dios nos da todas las horas de su tiempo para que la dediquemos a nuestro trabajo, a nuestros hijos. ¿Y a Dios cuánto tiempo le dedicas? ¿Simplemente el domingo? Pues déjame decirte que te volviste cristiano dominguero. Porque al menos si viniéramos jueves y domingo, bueno sería, pero no, nos volvemos cristianos domingueros y solo el domingo somos cristianos y los demás 10, si te vi no me acuerdo. Pero sí queremos, sí exigimos que Dios esté, así nomás le hacemos, como los niños chiquitos cuando quieren algo, hacen así y nosotros, vea, pero ¿qué fue? ¿Qué es que no me bendice? Y le exigimos a Dios. ¿Sí o no? Y le decimos, Dios, ¿qué pasa? Y Dios va a decir, vago, ¿cuánto tiempo me dedicas a mí? ¿Cuántas veces vas a un devocional? Nunca. Entonces pensemos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces viene a un devocional? Una vez al año, dicen, el 31 de diciembre. Triste, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá Dios si solo te ve cada 8 días, pero tú todos los días le estás pidiendo? ¿Cómo te sientes como padre que tu hijo te esté estirando la mano todos los días, pero nunca te diga que te ama? ¿Te sientes bien? Igual se siente Dios cuando todos los días le estoy pidiendo, pero nunca siquiera le digo, te amo, te necesito. A Él le agrada a Dios que le digamos que lo amamos. El día que tú te llegues a enamorar de Dios, no va a importar nada de lo que suceda allá afuera. No va a importar ni siquiera que no tengas para comer. Nada va a importar el día que tú te enamores verdaderamente de Dios. Y se lo digo porque gracias a Dios estamos locamente enamorados de Dios, que a veces hasta da risa. Nos podemos estar tomando una aguapanela y 4. No puede haber más para comer, pero qué alegría, con qué satisfacción nos tomamos esa aguapanela. Pero hay personas que pueden tener lo que quiera de plata, lo que quiera para comer, pero viven en un verdadero infierno, precisamente porque han dejado a Dios. A ese Dios maravilloso lo han dejado de lado y se han olvidado de ese Dios. No permitamos, hermanos, que nos volvamos como el rey Acab, que entre más él tenía, más quería.
Démosle lo mejor al Señor. Démosle cosas grandiosas a Dios. Nuestra vida, démosela al Señor. Ese le pertenece a Él. No es tu vida. Porque el Señor a perfumar el cielo, ¿cómo lo vas a perfumar? ¿Cierto? Miremos el versículo 22, el versículo 14. Entonces dice Micaía, responde, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Muchas veces también interpretamos la palabra a nuestra conciencia. La palabra se nos vuelve como esa ruleta rusa, que decimos, ay, ¿qué me irá a decir el Señor? A ver, como el horóscopo. Ay, no, esto no me gusta. Uy, aquí me dice, maldito serás. Uy, no, eso no. Buscamos cosas que nos agraden. ¿Sí o no? Y somos igual que este rey. Igualiticos, ni quitando ni un punto ni una coma. Igual. Queremos las promesas más bonitas. Que me las dé el Señor. Uy, no, esa la cojo para mí, esa es mía, decimos. Y nos emocionamos con la promesa. Pero cuando Dios te demanda, ahí sí no nos gusta. Eso no, eso no es para mí. Dice que los falsos profetas solo hablan de prosperidad y de abundancia, y es precisamente lo que se habla en las iglesias hoy en día, la prosperidad, lo que más abunda. Y eso nos agrada. Uy, qué chévere, es que en esa iglesia sí me dijeron que me voy a hacer rico, pero me levanto a las 11 de la mañana y no trabajo, igual que el rey acá, y me antojo de tal cosa, y el hombre o la esposa o la esposa tiene que ir corriendo a dárselo, y yo duermo peor que una verrugosa. Entonces yo digo, nada diferente de lo que pasaba acá. Estamos exigiendo lo que no nos cuesta, que lo que tú te pongas, que lo que tú comas, te cueste. Seamos esos cristianos que nos esforzamos, esos cristianos valientes, esas mujeres guerreras, esos hombres echados para adelante que nada se les arruga. Eso es lo que debemos pedirle a Dios, que seamos esas personas luchadoras, que no estemos esperando que todo nos lo den en la palma de la mano, que nos esforcemos para seguir adelante. Miremos el versículo 23, dice, y ahora Jehová ha puesto espíritu de mentiras en la boca de todos los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ellos. Entonces Jehová puso un espíritu de ¿qué? De mentira. Igual puede pasar en nosotros. Puede poner Dios un espíritu de mentira y te puedes creer pues la octava maravilla del desierto, pero estás viviendo una vida falsa. Y eso a Dios tampoco le agrada. No juguemos entonces con el Espíritu de Dios, pidámosle discernimiento al Señor, que Dios nos dé ese discernimiento para unir bien esa palabra, para escudriñar esta palabra. En cierta parte de la Biblia Dios nos dice, cómete ese libro, dice. Y dice que la palabra de Dios es dulce y es amarga también. Entonces aprendamos a eso, a escudriñar todos los días la palabra de Dios, a levantarnos por la mañana, hagamos el devocional, es de bendición, hagamos el altar familiar. Si yo hoy le pregunto a ustedes, ¿estamos haciendo el altar familiar? Levante la mano. 1. Bendición. Entonces dice que acá era una persona que muy voluble. Pidámosle también a Dios que no seamos esas personas como acá, que seamos esforzados, que seamos valientes, que seamos esas mujeres que luchan por su hogar, por su esposa, por su esposo, esos hombres luchadores que se esfuerzan, que son valientes. El versículo 35 dice, pero la batalla había arreciado y el rey estuvo en su carro delante. Mire lo que pasaba, la batalla ya se había acabado y llega uno
de los que estaban en la guerra y dispara una flecha. ¿Y a quién cree que le cayó? Dice que la disparó al azar, pero precisamente lo atravesó al rey Acab. Y dice que por una hendidura de su chaleco entró porque Dios ya se había cansado, porque Dios quería destruirlo. No esperemos que Dios se canse de nosotros. Pidámosle que Dios tenga misericordia. Que si le hemos embarrado, pidámosle que nos perdone. Porque si miramos este ejemplo del rey Acab, él embarraba y ¿qué hacía? Se arrepentía, se ponía ropas de silicio, se echaba ceniza y se arrepentía. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Si cometemos errores, arrepintámonos. No seamos conchudos con Dios. Pidamos perdón. Si ofendemos a las personas, aprendamos a pedir perdón. De valientes es pedir perdón. De cobardes es quedarnos así. Asumir entonces las responsabilidades y no poner cargas a otras personas. Somos tan frescos que simplemente llamamos o escribimos al celular y decimos, ay, pastor, ore por mí. Yo le digo, ¿por qué no vienes a orar? No, es que estoy tan cansado, estoy tan agotado, no puedo, pero ore por mí. En vez de venir a decir, pastora, vea, oremos, venga. Tenemos un sitio allá atrás, como siempre les he dicho, pero no lo utilizamos. Aprendamos a corregir nuestros errores, a corregir nuestros pecados. Y eso hará de cada uno de nosotros esas personas maduras espiritualmente. Cuando yo aprendo a reconocer mi error, ¿qué pasa? Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar. Y Dios nos perdona, nos limpia, dice. Y tiene misericordia de nosotros. Pero si yo estoy como este rey, que hoy peco y mañana me arrepiento, que vuelvo y peco y mañana me arrepiento, ay, ya que Dios dice, ay, ya me cansé de este. Y precisamente eso es lo que le pasó al rey Acab. Murió. ¿Y cómo murió? Desangrado. De una forma horrible, y dice la palabra que los perros se lamerían la sangre de él. Y realmente así pasó. Porque fue herido con esa flecha y se fue al carro y dice que por debajo del carro corría la sangre. Y los perros lamieron la sangre de él. No esperemos que los perros se lamban tu vida entera. Pidamos que tenga misericordia de nosotros. Amén. Oremos, démosle gracias a Dios por esta palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Dios del cielo, por esta palabra, oh Dios, que ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro corazón, bendito Dios. Te pedimos que nos enseñes, Padre amado, a ser esas personas con sabiduría, oh Dios, que podamos, mi Señor, entender tu palabra, que podamos entenderte, qué tienes para nosotros, Señor. Enséñanos, Dios, que no debemos poner, Señor, las cosas, Señor, del trabajo, del mundo en primer lugar, Señor. Que podamos ponerte a ti, oh Dios. La palabra de Dios nos dice que tú eres el dueño del oro y la plata, Señor, y yo lo creo. La palabra de Dios me dice que tú me bendecirás y yo lo creo. En esta mañana yo hoy declaro bendición sobre nuestro pueblo, bendición sobre cada casa de oración, oh Dios. Yo declaro, Señor, que esas casas de oración, Señor, serán para aquellas personas que necesiten de ti, Padre amado. Que seas tú, bendito Dios, llevando a esas personas, bendito Dios, que tal vez están con sus hogares destruidos, Señor, con sus hijos en el alcohol, en la droga, bendito Dios del cielo. Yo te pido en esta mañana, Señor, que esas casas de oración sean ese refugio, Dios, donde podemos encontrar de ti, Dios del cielo, donde podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pido que nos utilices, Señor, para llevar bendición, oh Dios.
que utilices nuestra vida, Señor, para llevar la unción de tu Espíritu Santo, Dios del cielo. Y te damos gracias en esta mañana, Señor, por esa palabra, bendito Dios, que aunque dura, bendito Padre, es la realidad. Somos a veces personas insensatas, Señor. Somos esas personas, bendito Dios, que no queremos escuchar tu palabra, sino queremos escuchar lo que nos digan cosas bonitas, oh Dios. Pero esa palabra con cosas bonitas no edifica nuestra vida, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, en esta mañana, Señor, quedamos en tu presencia. Nos vamos con tu bendición, bendito Dios, convencidos de que tú, bendito Dios, abrirás puertas donde han estado cerradas, bendito Padre Celestial. Que donde no hay empleo, tú darás el mejor empleo remunerado, Dios. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Te decimos, Señor, que te necesitamos, bendito Dios. Que te necesitamos en nuestros hogares, Señor, que tú reines en esos hogares destruidos, Dios del cielo. Y te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Hermanitos, no se cansen. Mientras entonces entregan los sobres para los diezmos, las ofrendas. Vamos a orar por los diezmos, las ofrendas. Mi hermana ya está entregando los sobres.